ingreso de salud, etcétera, pero aún así, aún teniendo esa estabilidad laboral, no consiguen salir de la pobreza, es decir, forman parte de un hogar pobre. Un reciente informe de la Universidad de Buenos Aires dio cuenta de que este fenómeno implica que en la actualidad 6 de cada 10 asalariados viven en un hogar pobre. En este caso vemos la tasa de informalidad, es decir, son asalariados informales, pero también se empieza a gestar con mayor intensidad este fenómeno, este criterio en el cual aquellas personas que tienen un ingreso de manera relativamente estable, aún así no pueden salir de la pobreza. Vamos a estar conversando ahora con Roxana Mauricio, doctora en Economía, investigadora independiente del CONICET y subdirectora de la carrera de Economía en la UBA, quien nos va a comentar este informe que acaba de emitir la entidad. ¿Qué tal, Roxana? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo es este fenómeno de aquellas personas que aún teniendo un ingreso estable no pueden salir de la pobreza? Bueno, efectivamente nosotros lo que observamos es la fuerte correlación entre informalidad laboral, informalidad asalariada, o sea, estos trabajadores que son trabajadores en relación de dependencia, pero que no están cubiertos por la legislación laboral, no están registrados en la seguridad social y además que sufren lo que denominamos una penalidad salarial, que es que tienen salarios significativamente más bajos que los trabajadores asalariados formales y en parte por ello tienen una alta chance de vivir en un hogar pobre. Como vos lo mencionabas anteriormente, nosotros encontramos que 6 de cada 10 asalariados informales viven en una situación de pobreza y a eso lo llamamos el trabajador pobre, digamos, ¿no? El fenómeno del trabajador pobre, que nos indica que tener un empleo, una ocupación, no es un reaseguro para vivir fuera de una situación de pobreza. Y como decía anteriormente, en gran parte ello se debe a que hay una penalidad salarial, que los asalariados informales obtienen un salario más bajo que trabajadores similares, pero trabajando en una situación de formalidad. Bien, ¿y cómo viene evolucionando en los últimos años este indicador, sobre todo considerando el impacto de la pandemia, ¿no? Que en ese momento se dijo aquel que vivía de una changa, que vivía, no sé, por poner un ejemplo, de la venta ambulante, en un momento en que la actividad social se paró por completo, allí su ingreso se vio muy deteriorado. ¿Qué pasó en los últimos años con esta vinculación entre economía informal y pobreza? Bueno, primero, digamos, si uno mira la propia informalidad laboral, claro, de hecho en la pandemia tuvimos una situación extraña, que es que la informalidad cayó, pero tenía que ver con esto que vos estás mencionando, ¿no? Que efectivamente gran parte de los trabajadores informales y sobre todo los más marginados, los más precarizados, digamos, los que viven de una changa, se fueron a su casa, con lo cual ahí les cayó completamente tanto el empleo como los ingresos. Luego, en realidad, lo que tuvimos es dos fenómenos. Por un lado, la aceleración inflacionaria, que claramente generó mayor situación de pobreza a nivel general, y además eso fue acompañado con un aumento de la informalidad laboral. Entonces los dos componentes hicieron que estuviera aumentando esta situación del trabajador pobre, que no es nueva en la Argentina, la verdad que no es nueva, pero que sí se fue intensificando a lo largo de estos años, de la mano tanto del aumento de la informalidad laboral y de la aceleración inflacionaria, que hizo perder más poder de compra, fundamentalmente para los trabajadores informales que no están involucrados, por ejemplo, en negociaciones colectivas. Entonces, sus ingresos es mucho más difícil que se acomoden a la dinámica de precios, sobre todo con tasas de inflación cuando son muy elevadas. Ahora, ahí hay un punto interesante, porque digo, este trabajador informal no tiene esa protección de la paritaria, donde se supone que alguien va a pelear por ese salario, por lo menos para que no pierda frente a la inflación. Ahora, al mismo tiempo también lo que se espera es que, tiene que ocurrir desde luego, pero hablemos de lo que se espera, que para 2025 va a continuar esta desaceleración de la inflación y eso en cierto modo también debería de algún modo proteger o mejorar el salario de ese trabajador en negro. ¿Esto podría, digamos, sacar a parte de ese segmento de la pobreza? ¿Puede darse esa situación? Puede darse y ojalá así sea, pero del otro lado, digamos,
cuando uno considera, digamos, por qué un hogar vive en una situación de pobreza, en términos matemáticos sencillos, es porque los ingresos totales familiares no llegan a cubrir la línea de pobreza, el costo total de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, que requiere la suma de todos los componentes y de los miembros del hogar, ¿no? Entonces, por un lado, efectivamente, la desaceleración inflacionaria genera un efecto monetario que uno diría, bueno, de nuevo, es más fácil empatarle a la inflación cuando la inflación es baja. Del otro lado, esas personas tienen que tener un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, es la evolución de los precios, pero también la evolución del empleo. Y allí necesitamos la condición básica, es que el país crezca, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay proyecciones favorables en ese sentido para el 2025, sobre todo después de la caída del PBI, del nivel de actividad de este año. Entonces, ahí, digamos, hay dos factores que esperemos tengan el poder suficiente para reducir significativamente la pobreza general y la pobreza entre los trabajadores, que es que los hogares tengan más empleo, ¿sí? Y de nuevo, eso va de la mano como condición necesaria al crecimiento económico, pero no siempre, lamentablemente, el crecimiento económico es suficiente para apuntalar un crecimiento importante del empleo. Esperemos que así lo sea. Y del otro lado, obviamente, esta desaceleración inflacionaria que permita que efectivamente los ingresos crezcan en términos reales, o sea, que los ingresos nominales de bolsillo que cobra la gente, esa variación le gane a la variación de precios. Pero son los dos pilares, digamos, ¿no? No solo es la desaceleración inflacionaria, sino la necesaria creación de puestos de trabajo y sobre todo puestos de trabajo formales, ¿no? Como para apuntalar un proceso de caída fuerte y sostenido de estos niveles tan altos de pobreza que tenemos en el país. Bien, con lo cual allí está claro, no alcanza con hacer bajar la inflación, sino para reducir la pobreza hay que crecer. No hay que rebotar ni recuperarse, no, hay que crecer. Mientras no crezca la economía, la pobreza en realidad no va a reducirse. Roxana, en este informe que hicieron ustedes, ¿encontraron algún sesgo de género? Digamos, ¿hay diferencia entre las trabajadoras informales y los trabajadores informales? Sí, primero, efectivamente, la tasa de informalidad laboral es más alta entre las mujeres respecto de los varones. En una tasa promedio del 37, las mujeres tienen 39% de informalidad, algo así como 4 puntos porcentuales más alto que los hombres. Y sobre todo después cuando uno combina, por ejemplo, género con edad, son las mujeres jóvenes las que enfrentan casi el 68%, perdón, de informalidad laboral, ¿no? Se combina la mayor tasa de informalidad de las mujeres con la tasa de informalidad de los jóvenes y combinados ambos hacen que las mujeres jóvenes estén en el podio de las tasas de informalidad más elevadas. ¿Esto podría tener que ver con, por ejemplo, el trabajo doméstico no registrado? Efectivamente, de hecho acá el componente sectorial es muy importante, ¿no? Y uno compone, y digamos, ¿por qué? Porque sobre todo además para las mujeres de menor nivel educativo, el servicio doméstico claramente es un sector que concentra una población importante de trabajadoras y donde la tasa de informalidad en el servicio doméstico es de arriba del 80%. Entonces, no es el único factor, pero un factor importante es dónde se insertan, en qué sectores productivos se insertan las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes y sobre todo las mujeres de menor nivel educativo, y eso explica, al menos en parte, la mayor tasa de informalidad de las mujeres. Ahora bien, en el empleo doméstico y en muchísimas otras áreas del empleo, y si bien el trabajo de ustedes está centrado en el trabajo informal, ahora te consulto por el trabajo formal, digamos, sigue dándose en los últimos años, esto casi me atrevería a decir fue una novedad de la pandemia en adelante, el fenómeno de los trabajadores formales que también están por debajo de la línea de la pobreza, es decir, aquellos trabajadores que cuentan con todas las de la ley, con los descuentos jubilatorios correspondientes, etcétera, pero aún así, y con defensa de su salario en las paritarias, su ingreso no consigue cubrir la canasta contra la pobreza. ¿Eso se sigue dando y sobre todo puede reducirse en virtud de la baja de la inflación o vamos a seguir teniendo trabajadores formales pobres por mucho tiempo? Bueno, efectivamente, el trabajador pobre no es exclusivamente una situación de los informales, si bien obviamente las magnitudes son significativas
absolutamente diferente, ¿no? Digo, cuando hablamos de los trabajadores informales, la mayoría son pobres. Cuando hablamos de los trabajadores formales, la mayoría no son pobres, pero bueno, uno esperaría que ningún trabajador formal viviera en una situación de pobreza. Y aquí distinguimos dos cuestiones. Una es la medición que nosotros estamos mirando, que es si viven, nosotros incluimos dos mediciones, pero de la que nos estamos haciendo referencia es si viven en un hogar pobre o no. Y entonces allí, si viven en un hogar pobre, no necesariamente es porque el salario de los trabajadores formales está por debajo de su propia línea de pobreza, sino que hay otros elementos en el hogar que no le permite como hogar salir de la situación de pobreza. Bien. Pero cuando comparamos el salario respecto de la propia línea de pobreza individual, también vemos trabajadores informales que están por debajo de ese valor que les permitiría a ellos individualmente no ser pobres. Y efectivamente ese fenómeno, que es mucho menor que lo que observamos en el mundo informal, ha estado creciendo. Y ha estado creciendo de nuevo porque a pesar de las paritarias, negociaciones colectivas, siempre es más difícil empardarle la inflación cuando la inflación es muy elevada. Claro. Por eso esperamos que en ese caso, que esos trabajadores continúan teniendo un puesto de trabajo, esperamos que la desaceleración inflacionaria, al menos en términos individuales, le permita a través de las negociaciones colectivas y el salario mínimo, que también ha venido perdiendo mucho respecto a la inflación, si esa situación cambia, les permita por lo menos no ser pobre a los propios trabajadores que están en situación de formalidad. Está claro. Ahora, Roxana, hay todo un debate detrás de la medición de la pobreza, ¿no? Siempre que se hacen, por ejemplo, comparaciones internacionales hay muchas dudas, se pone tal vez a la Argentina injustamente en un lugar mejor o peor que sus países vecinos, sencillamente porque los países vecinos la miden de otra forma. ¿Qué pasa con este tema de medir la pobreza exclusivamente por ingresos? Uno entiende que es el método más habitual, pero, como decías recién, digo, hay algunas condiciones que determinan que un hogar es pobre, aun cuando el nivel de ingresos no lo defina de esa manera. ¿Qué pasa con la medición de la pobreza por ingresos? Bueno, a ver, ahí hay varias cuestiones. Primero, que la medición monetaria de la pobreza, que es lo que vos estás diciendo por ingresos, es un estándar para toda la región, ¿no? América Latina tiene oficialmente una medición, la gran mayoría de los países tienen una medición oficial que es a partir de ingresos, que por supuesto, como toda medición, mira una porción de la realidad, digamos, no pretende un solo indicador. Sería muy difícil que un solo indicador abarque muchas dimensiones de la realidad de un país. Pero bueno, es una medición que en la medida en que sea comparable en el tiempo y que sea rigurosa en su metodología, es una medición válida que nos dice algo de la realidad, que uno puede decir, bueno, pero hay otra porción que no está midiendo. Bueno, entonces tratemos de medir en la otra parte, pero eso no invalida lo que nos dice la medición de pobreza, sobre todo porque cuando uno lo mira, digamos, con cierta frecuencia, el indicador que cambia fundamentalmente son los ingresos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno va a una medición multidimensional, o sea, que incluimos otras dimensiones, por ejemplo, salud, educación, el índice de desarrollo humano que lo hace Naciones Unidas a nivel internacional, suma además de ingresos, condiciones de salud y condiciones de educación. Bueno, esas condiciones de salud y educación suelen ser más estructurales, con lo cual probablemente en el corto plazo no se modifiquen y por lo tanto entonces cualquier medición que le agreguemos estos indicadores con una frecuencia con la que medimos pobreza monetaria probablemente no se modifiquen sustancialmente. Que uno tiene que incorporar otras dimensiones, no hay duda, sobre todo digo, cuantos más indicadores tengamos y de nuevo, mientras sean comparables y sean rigurosos metodológicamente, bienvenido, permite complejizar esta realidad sin duda, pero de todas maneras creo que sigue siendo muy válido tener este indicador monetario de la pobreza y después podemos tener otros indicadores que tendremos que discutir cuál es el peso de los otros indicadores cuando lo incluyamos en un índice multidimensional. Ahí hay mucha discusión a nivel internacional. Está bien, por eso, pero digo, pero no podemos decir que en la Argentina la pobreza esté medida de manera incorrecta o de medida muy diferente a como se mide en los otros países. Sobre todo hablo del índice de pobreza semestral que publica el INDEC, digo que todos tomamos como la cifra oficial. No está mal medida la pobreza en la Argentina.
No, y de hecho sigue los estándares y las recomendaciones internacionales, digamos, y no difiere en términos metodológicos de lo que hacen otros países de la región o incluso lo que hace la CEPAL a nivel regional. Por supuesto, los parámetros, algunos parámetros, es muy técnico, ¿no? Pero dentro de la construcción de esos índices pueden ser diferentes, pero el enfoque en términos de medición y la metodología sigue los estándares internacionales y de nuevo nos permite compararnos también hacia atrás, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un indicador muy válido y muy necesario, pero que de nuevo seguramente puede ser complementado con otros indicadores, sin duda. Bien. Roxana, muchísimas gracias por este contacto y este análisis tan claro. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, allí Roxana Mauricio, investigadora del CONICET y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ofreciendo detalles acerca de este informe que dice que 6 de cada 10 trabajadores informales viven en un hogar pobre. Más allá de los datos, más allá de los números, hay un sesgo de género, hay más trabajadoras informales pobres que trabajadores hombres y, por supuesto, más allá de la evolución que ha tenido esto, con un pico fuerte en la pandemia, donde el trabajador informal literalmente no pudo salir de su casa, el punto más relevante pasa por cómo seguir reduciendo la pobreza. Para reducir la pobreza, lo que hace falta es crecer y generar empleo.